Ministerio de Educación informó que la prueba de transición universitaria podrá rendirse en julio y diciembre de 2022. El mejor puntaje será considerado para esta postulación. Para analizar el cambio estamos con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arrate. Alejandra, como siempre, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, buenos días. Gracias a ustedes. ¿Qué te parece esta novedad? Se había estado conversando, había trascendido hace un buen tiempo, esto también dentro de los cambios que tiene el modelo de evaluación para el ingreso a la educación superior, que es la antigua PSU, la actual PDT y lo que sigue en adelante, que también nos ha tocado conversar varias veces, pero la posibilidad de esta prueba de invierno y de verano, si queremos simplificarlo, ¿qué te parece? Sí, mira, nos parece que es una buena medida. Efectivamente, como tú dices, se había estado reflexionando sobre distintos cambios que se está haciendo a propósito de la Ley de Educación Superior. Se comienza como todo este trabajo de repensar de alguna manera o ajustar un poco una prueba que ha tenido cuestionamientos, que tiene como debilidades, como era la prueba de selección universitaria, ¿no? Y uno de los temas que se había estado discutiendo y conversando era este de avanzar a tener dos momentos en que se evaluara de modo tal que por un lado le baja la presión, pero también tienes como una chance de que en el fondo aquellos que no tuvieron el desempeño esperado, los puntajes esperados en la primera toma, digamos, en la de verano, como decías tú, puedan dar otra que sea en julio. Y eso creemos que es una buena línea, avanza como a poder dar más opciones y en ese sentido lo valoramos de todas maneras. Alejandra, ¿por qué es bueno? ¿Porque le baja la presión al estudiante? Está demostrado, no sé, me imagino que esto se estudia y debe haber cierta evidencia que cuando tienes más de una oportunidad tu rendimiento puede ser mejor, o que en la oportunidad única, no sé, puedes tener un mal día, algo te puede pasar y justo no rendir. Exactamente. Efectivamente, cuando tú tienes una sola... Hola Carla, buenos días. Cuando Buenos tú tienes días. una sola oportunidad, de alguna manera es como que se juega todo en ese momento, ¿no? Y efectivamente puede pasar que tienes un mal día, que estás enfermo, distintos tipos de situaciones que pueden de alguna manera impactar. Entonces, por un lado le baja la presión, pero junto a eso, porque también, bueno, hay un cierto grado de presión que es importante que las personas podamos manejar, ¿no? Todos trabajamos y en la vida implica como poder... como de alguna manera gestionar un cierto piso de tensión, y eso yo creo que no es algo que haya que evitar del todo, es parte de la vida y del desempeño en la vida tanto infantil como adulta, ¿no? Pero el punto es que sea un grado que en el fondo no interfiera tanto en el desempeño y además que los estudiantes tengan como una segunda oportunidad, por decirlo así. Aquellos que no les fue bien en diciembre puedan tener la chance de darla de nuevo y no, de alguna manera, no perder. Tampoco es perder, creo que hay que tratar de, igual en esta conversación hay que tratar de dramatizar un poco eso, ¿no? Pero que no tengan todo el año esperando a dar la prueba de nuevo, ¿no? Alejandra, Ahora, una reflexión... sí, Dale, perdona, dale. sigue. No, es que una reflexión que habría que tener también es si deberíamos avanzar también a que las universidades tengan un periodo Eso. de admisión de nuevo como al fin del primer semestre. A eso te quería llevar Porque porque aquí... a eso te quería llevar porque finalmente también uno piensa que el paso lógico, natural que se da con este cambio, que es un cambio, podríamos decir administrativo, pero obviamente tiene un tema bastante más profundo, que es el medir 2 veces al año, tendría que desembocar también en eso, en que la admisión de la educación superior sea 2 años, porque si no, no estaría conversando uno con el otro, digamos. Me tocó hablar con el subsecretario de Educación Superior la semana pasada y me indicaba que justamente la conversación ya por lo menos con el Consejo de Rectores apuntaba a eso. O sea, esto es una parte de un cambio quizás más global con respecto a la admisión, al ingreso a la educación superior. Sí, de todas maneras, yo creo que hay dos líneas en que deberíamos ir avanzando, que se han ido haciendo cambios progresivos, pero la primera es la que dicen ustedes, efectivamente, que es la que planteas tú, digamos, que es que efectivamente junto con haber una prueba, haya un proceso de admisión para aquellos estudiantes que quizás ni siquiera habiendo dado todas las pruebas de nuevo, porque esa es otra gracia que tiene esta nueva aplicación de invierno, ¿ah? Que es que no tienes que dar todo, sino que puedes elegir una o dos las que necesites dar de nuevo, pero dando esa quizás sí te alcance el puntaje. Entonces abrir un cierto periodo de ingreso a la educación superior podría ser útil en términos de que tú de alguna manera flexibilizas un poco la entrada y das espacio para que puedan comenzar su trayectoria en la educación superior las y los estudiantes antes, ¿no? Eso es uno.
Y por otro lado, se ha ido avanzando también en términos de dar más espacio a medidas como, en el fondo, alternativas de acceso, ¿no? Admisión especial. Los estudiantes que están haciendo lo que se llaman los PASE, estos sistemas como de propedéutico que se hacen en tercero y cuarto medio y que luego tienen acceso directo. En el fondo, en la medida que uno tenga más espacios de admisión especial o de, en el fondo, flexibilidad, también puedes hacerte cargo de alguna manera de la diversidad que hay en el sistema y de dar más oportunidades más equitativas. Y en ese sentido creemos que eso es positivo también Ya. y en el fondo esperamos que se siga avanzando. Ya, o sea, esto debería contribuir también a disminuir las brechas, ya no solo pensando en la trayectoria personal, no sé, la persona que va a rendir el examen, sentirse más tranquilo, sino también que se puedan ir superando las diferencias. A mí me cuesta creer eso, digamos, porque cada vez que hemos conversado, Alejandra, hemos llegado a la misma conclusión. Las diferencias, la verdad, se generan mucho antes que la rendición de esta prueba. Vienen desde el colegio y al parecer son otros los mecanismos que logran corregir esa trayectoria. Sí. Lo que pasa es que este es un problema, tienes toda la razón, Carla, en términos de que una prueba de selección como esta, o una prueba que te permite como hacer el tránsito, de alguna manera hacer la transición entre la educación secundaria y la educación terciaria, ¿no? O entre la media y la universitaria o de institutos profesionales, etcétera, no puede resolver los temas de inequidad que son más estructurales en el sistema. Y eso es súper importante tenerlo claro porque a la prueba hay que pedirle aquello que se le puede pedir, ¿no? La prueba no puede resolver un problema que, sobre todo en el caso de Chile, es bastante estructural, ¿no? Ahora bien, la prueba sí puede tener ciertos sesgos. Sesgos en una línea o más o menos sesgos y sesgos en una línea o en otra. Esta es una prueba que tiene sesgo, por ejemplo, más, diría yo, hacia la educación humanista científica, el científico humanista, y los estudiantes del sector técnico profesional muchas veces plantean que se sienten de alguna manera en desventaja en fondo frente a la prueba. También hay estudios que plantean que hay cierto sesgo en algunos casos como de género. Y eso es importante ir avanzando en que tengamos una prueba. La prueba no va a resolver los temas de inequidad del sistema, por cierto, pero la prueba puede de alguna manera acrecentarlo si es que tiene sesgo o disminuir un poquito o en el fondo disminuir cuánto sesgo tengo para medir y por lo tanto tener una medición lo más equitativa posible, ¿no? Y a eso tenemos que avanzar sin lugar a dudas. Hay una clave también en lo que ha sido la discusión del cambio en esta herramienta de evaluación, Alejandra, que tiene que ver con lo que tú dices, con lo que comentabas con Carla, desde los ecos, de las brechas, pero por sobre todo de qué apunta a medir contenido o conocimiento o aptitudes. Sí. Siempre ha sido un poco en esa dinámica, de hecho, más que el currículum, finalmente cómo se aplica ese currículum. ¿Está encaminándose hacia ese punto? Porque claro, ahora tenemos dos pruebas, pero dentro de la profundidad de otros cambios que se han estado desarrollando desde la PSU hasta esta prueba de transición universitaria, va justamente al enfoque que se mide con respecto a los estudiantes. Sí, mira, se están haciendo estudios para avanzar en esa línea hace al menos 6, 7 años, te diría yo, unos 6 años, en que se han ido piloteando de alguna manera preguntas, formas de medir que sean un poco más de poner en práctica, por decirlo así. Menos de memoria y retención y más de poner en práctica como en el fondo habilidades. Entendiendo, igual quiero hacer ahí una precisión respecto a algo que sale muchas veces en el debate público, que es como que mide habilidades y no conocimiento. Esa es como una dicotomía que es difícil hacer. Estoy de acuerdo en que, y por cierto, todos quisiéramos que se avance una prueba que mide más habilidades, pero también el poner en práctica habilidades requiere un cierto dominio de conocimiento. O sea, digamos las habilidades que están no conectadas habilidad y aire. conocimiento, no se pueden dejar como isla independiente. Exactamente, claro. Totalmente. Pero sí es importante ir avanzando en una prueba que de alguna manera evalúe un poco más poner en práctica. Por ejemplo, a mí me tocó en algún momento ver como en un seminario se presentaron desde el DEMRE como preguntas que estaban piloteando y, por ejemplo, había una pregunta en que le pedían a los niños y a los jóvenes ya cuarto medio, ¿no? Piloteaban que si podían hacer un ensayo en que ellos podían, no era un ensayo, era escribirle a una persona adulto mayor
respecto a los beneficios y los riesgos de las redes sociales, del uso de Facebook, redes sociales, ¿no? Explicándole, considerando que los adultos mayores en general son personas que no han conocido tanto eso, entonces le pedían que lo explicara. Ahí tú tienes que poner en práctica análisis, por un lado, de análisis crítico de lo que son las redes sociales, pero también la posibilidad de escribir con un propósito claro, de un modo fluido, con una intención comunicacional súper explícita, ¿no? Entonces, es distinto eso que preguntarte, por ejemplo, cuáles son los principales conectores que tú puedes usar entre esta palabra y esta otra, entre esta frase y esta otra. Te fijas que son temas que tienen que ver con la comunicación escrita ambos, pero uno implica ponerlo en práctica en una situación que es más cercana a lo que podría ser la vida de las y los jóvenes, y lo otro implica retener, descontextualizado de lo que implica poner en práctica esas habilidades y esos conocimientos. Entonces Alejandra, es importante sí avanzar en esa línea. Sí, ahora yo me pregunto si esta prueba no debiese ser, en el fondo no sé si el objetivo es netamente saber cuál es el conocimiento, el poder establecer cuáles son las habilidades de una persona, o si también debiese tener como un efecto deseable el ingreso a la universidad, no sé si esta u otra prueba, el poder proyectar o pronosticar o al menos avisorar el nivel de profesional que tú tienes al frente, si está bien orientado, porque no sé cuál es la cifra exacta. Encontré distintas encuestas que hablan por lo menos de un 50% de personas en Chile que trabajan en algo distinto a lo que estudiaron. Entonces yo digo, la pérdida de tiempo, la pérdida de plata. En el fondo tú das esta prueba que es estandarizada, la prueba no sabe a qué estás postulando tú, por lo tanto no sabes si tú vas a ser realmente un buen periodista, un buen sociólogo, un buen ingeniero, si es lo tuyo o no es lo tuyo, o si cuentas habilidades específicas para cada carrera. ¿No debiesen las pruebas de ingreso a la universidad poder detectar eso? ¿Estamos muy lejos de aquello? O sea, lo que pasa es que las pruebas sí debiesen, a ver, varias cosas. Lo primero, las pruebas sí debiesen poder proyectar de alguna manera como trayectoria en la educación superior, más que si vas a ser un buen o un mal profesional, que eso es súper difícil porque además es súper multivarial eso, ¿no? Depende de muchas variables, pero sí si tú vas a, cómo va a ser tu trayectoria en la educación superior, en términos de habilidades que se requieren para el desempeño en la educación superior. Ahora bien, dos puntos como que complejizan eso. Hay quienes plantean que uno debería avanzar en tener pruebas distintas para incluso que cada institución tenga pruebas distintas y cada carrera tenga pruebas distintas. Pero eso tiene un gran riesgo de mayor inequidad, de acuerdo a lo que conversábamos antes. ¿Por qué? Porque tú tendrías que tomar decisiones respecto a dónde vas a postular antes de dar las pruebas, porque, por ejemplo, sería muy difícil que no toparan algunas pruebas. Las pruebas para acceso a algunas universidades y las pruebas para acceso a otras serían el mismo día. Entonces, es una cosa que es muy compleja de resguardar, además que todas tengan la misma vara como de exigencia. Entonces, se vuelve muy complejo hacer pruebas e instrumentos de selección, en el fondo diferenciados por universidad y por carrera. Por otro lado, hay otra variable. ¿Se perdona en otros países? Como que tengo la impresión de que sí hay universidades en el mundo que lo hacen de esa manera. A lo mejor son universidades cuyo prestigio está súper ultra constatado, no sé. Me imagino que hay un riesgo ahí también, que las universidades que pudieran tener, no debería ser, pero que tuvieran un fin de lucro, digamos, de negocio, pudieran bajar sus barreras, dejar entrar a todo el mundo. No sé, me imagino que hay un riesgo ahí. Claro, ese es un riesgo que tenemos, sobre todo cuando tú tienes sistemas donde en el fondo no hay tanta acreditación. En Chile estamos avanzando con la acreditación de las universidades y hemos avanzado en tener un sistema más regulado, más ordenado. Ahora existe una superintendencia de educación superior que puede de alguna manera como controlar, ¿no? Pero hemos tenido un sistema bastante que funcionó muy poco regulado por mucho tiempo, entonces es complejo, ¿no? Ahora había otro punto que quería plantear también, que es importante que la prueba evalúe aquellos elementos en el fondo, aquellos aprendizajes que como país pensamos o hemos definido que todos los estudiantes de enseñanza media, todos los y las estudiantes de enseñanza media tengan oportunidad de aprender, que son los aprendizajes del currículum. El currículum de alguna manera es el acuerdo país que hacemos respecto a cuáles son las oportunidades de aprendizaje que queremos darle a todos y todas los estudiantes. Y si es que uno define que la prueba no va a medir eso, sino que va a medir otros elementos vinculados, por ejemplo, qué sé yo, a cosas que los estudiantes muchas veces puedan aprender en un preuniversitario, estás incorporando una variable de inequidad, porque no todos van a poder tener acceso, por ejemplo, a preuniversitario. Entonces, es bien importante que la prueba, que tú alinees, se llama técnicamente, o que tú le des consistencia a aquello que le diste la oportunidad de aprender a las y los estudiantes con aquello que estás evaluando, porque si no,
estás evaluando algo a lo cual no les permitiste como exponerse, por decirlo así, ¿no? Y eso es una variable de inequidad muy grande. Claro, y me quiero quedar un segundo con lo que tú comentabas también, ¿no? Las trayectorias educativas y la dificultad que puede tener una herramienta de medición, en este caso dos, digamos, pero en un aspecto macro, digamos, de poder Sí, claro. medir, de poder evaluar esa trayectoria educativa, considerando las grandes brechas que estamos hablando y por sobre todo las diferencias que existen. O sea, también muchos ha sucedido que aquí que como que se le exige a la PSU, PDT, antigua prueba de aptitud, como de alguna manera poder medir esa trayectoria y proyectar la futura trayectoria, cuando la realidad de la educación en Chile es que hay muchísimas realidades. Esa es la gran complicación, digamos. Claro. Claro, y las trayectorias de alguna manera también están muy diferenciadas. Hay un alto impacto de condiciones de contexto para esas trayectorias. También. Entonces es importante que la prueba efectivamente, ojo, igual es importante hacer otra distinción, que es que esta es una prueba de alguna manera de acceso a la educación superior. Es una prueba entonces que busca de alguna manera ayudar como a ver, bueno, quiénes entran, a qué, cómo tú en el fondo seleccionas para un acceso. Esto no es una prueba como el CIMSE, como otro tipo de pruebas que en el fondo tienen otro propósito, que es evaluar y monitorear cómo progresa la educación en el país. Podemos tener una tremenda discusión en nuestra entrevista respecto a los impactos y a los efectos que ha tenido una prueba como la que nosotros tenemos en un sistema con altas consecuencias, como es en Chile. Pero es importante que esta no es una prueba para medir la calidad de la educación, esta es una prueba para hacer selección universitaria. Bien, pues Selección de la educación Alejandra, superior en rigor. sí, Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a estar súper atentos a los efectos que van a tener estos cambios y cómo cada joven va a poder administrar esta posibilidad de dar la prueba más de una vez.